¿Alguna vez has sentido miedo de estar solo? En un mundo lleno de ruido y movimiento, la soledad suele verse como un castigo, algo que debemos evitar a toda costa. Pero, ¿y si la soledad no fuera mala? ¿Y si, en lugar de vaciarnos, pudiera llenarnos de claridad, paz interior y fortaleza? En esta historia zen, conocerás a Haru, un joven que decidió retirarse a la montaña para encontrarse consigo mismo. Lo que al principio parecía un aislamiento frío y silencioso, se convirtió en una profunda lección sobre la verdadera compañía, la de uno mismo. Acompáñame en este viaje de reflexión, serenidad y autoconocimiento. Descubrirás que la soledad no es un enemigo, sino un maestro silencioso que nos enseña a escuchar nuestro propio corazón. Respira profundo, relájate y quédate hasta el final, esta historia podría cambiar tu manera de ver el silencio y tu relación contigo mismo. En lo profundo de las montañas, donde el viento acariciaba los pinos y el canto de los pájaros era más claro que cualquier palabra humana, vivía un joven llamado Haru. Había dejado atrás la ciudad, sus ruidos y sus prisas, buscando un lugar donde el corazón pudiera escuchar su propio latido. Muchos lo llamaban solitario, como si la soledad fuera una herida. Sin embargo, Haru descubría cada día que el silencio del bosque no estaba vacío, estaba lleno de vida. El murmullo del río, el crujir de las hojas y la quietud de las estrellas eran compañía suficiente para quien sabía mirar con atención. La soledad no es mala, repetía Haru mientras recogía leña o hervía agua para el té. La soledad era un espejo, y en él no veía tristeza, sino claridad. No se trataba de huir del mundo, sino de encontrarse a sí mismo antes de volver a él. En ese retiro aprendió algo esencial: estar solo no significa estar incompleto. La soledad es un jardín donde florece la paz interior, un camino para escuchar la voz profunda que suele quedar sepultada bajo el ruido de la multitud. Haru despertaba cada día antes del amanecer, cuando el cielo apenas mostraba un velo gris azulado y el mundo todavía estaba en silencio. Encendía un pequeño fuego y calentaba agua para preparar té verde. Mientras el vapor subía en espirales suaves, sentía que su respiración se sincronizaba con la calma de la montaña. Al principio, el silencio le resultaba extraño, casi inquietante. Acostumbrado al bullicio de la ciudad, a las conversaciones constantes y al sonido metálico de las campanas anunciando horas de trabajo, el bosque parecía demasiado quieto. Pero, poco a poco, descubrió que esa quietud no era ausencia, sino plenitud. Era como si cada árbol, cada piedra y cada gota de rocío tuviera algo que decir, pero lo hiciera sin palabras. Durante los primeros meses, Haru luchaba contra sus propios pensamientos. Se preguntaba si estaba perdiendo el tiempo, si debía regresar a la comodidad de la vida conocida. ¿Y si me olvido de hablar con la gente, y si me vuelvo raro?, pensaba. Sin embargo, cada vez que se sentaba frente al río, veía su reflejo y comprendía algo nuevo: la soledad no lo estaba alejando del mundo, sino acercando a su verdadero ser. Aprendió a escuchar su mente sin miedo, a dejar que las dudas aparecieran y desaparecieran como nubes. Descubrió que, en lo profundo de ese silencio, había una fuente serena que nunca se agotaba. Una paz que no dependía de la aprobación de nadie, ni de tener compañía constante. Una tarde, mientras recogía hierbas medicinales en la ladera, un anciano monje pasó por su camino y lo saludó con una sonrisa. «Muchos temen estar solos», le dijo el monje, «pero, ¿cómo puedes escuchar tu propia voz si nunca dejas de escuchar a los demás? La soledad es un maestro silencioso, y si lo aceptas, te mostrará quién eres realmente». Haru inclinó la cabeza y guardó esas palabras en el corazón. Esa noche, bajo un cielo lleno de estrellas, entendió que estar solo no era estar vacío. La soledad no es mala, es una puerta abierta a la claridad y la libertad interior. El invierno llegó a la montaña, y con él un frío intenso que cubría los caminos de escarcha. Las ramas desnudas crujían bajo el peso de la nieve, y el aire era tan puro que cada respiración parecía un pequeño cristal formándose en los pulmones. Haru se despertaba envuelto en mantas y avivaba el fuego con las manos entumecidas, sintiendo como el calor se mezclaba con la calma del amanecer.
Muchos habrían sentido miedo al pasar un invierno solos, sin nadie con quien hablar, sin voces que llenaran los espacios vacíos. Pero Haru descubrió algo sorprendente: la soledad no lo hacía sentir aislado, sino profundamente conectado con todo lo que lo rodeaba. Cada chispa que saltaba del fuego, cada copo de nieve que descendía en silencio, se convertía en un recordatorio de que el universo seguía vivo y presente. Algunos días, el viento golpeaba la cabaña con tal fuerza que parecía querer derribarla. En lugar de sentir temor, Haru lo escuchaba como quien escucha a un viejo amigo: estoy aquí, para que no olvides que todo cambia, incluso el clima, incluso tú mismo. Esa voz invisible le enseñó a fluir, a aceptar lo que llegaba sin resistencia. Pasaba largas horas meditando, observando cómo la mente traía recuerdos de su vida anterior, conversaciones inacabadas, risas perdidas, promesas incumplidas. Al principio, sentía un nudo en el pecho. Pero luego comprendió que la soledad no era para huir del pasado, sino para mirarlo de frente, dejarlo ir y abrir espacio para algo nuevo. Un día, mientras caminaba por el bosque cubierto de nieve, encontró huellas frescas de un ciervo. Las siguió hasta un claro donde el animal bebía agua helada de un manantial. Haru se quedó quieto, observando. En ese instante, sintió que no estaba solo en absoluto, estaba acompañado por la montaña, por el viento, por la vida que respiraba en cada rincón. Entendió que la soledad no es la ausencia de compañía, sino la presencia profunda de todo lo que existe. Al caer la noche, bajo la luz pálida de la luna, Haru escribió en su cuaderno: estar solo no es estar incompleto. La soledad me está enseñando a escucharme, a conocerme y a amarme sin condiciones. Cuando vuelva al mundo, no buscaré compañía por miedo al vacío, sino para compartir esta plenitud. La primavera llegó a la montaña como un suspiro tibio que derretía la nieve. Los brotes verdes asomaban entre las piedras, y los pájaros llenaban el amanecer con cantos que parecían nuevas lecciones. Haru sentía que la naturaleza despertaba, y con ella, también despertaba algo en su interior. Durante meses, había convivido con su mente sin distracciones. Había aprendido a ver pasar sus emociones como quien ve flotar hojas en un río, sin intentar detenerlas ni aferrarse a ellas. La soledad le había mostrado que el sufrimiento no viene de estar solo, sino de no comprenderse a uno mismo. Una mañana, mientras preparaba té frente a la puerta de su cabaña, vio aparecer de nuevo al anciano monje que había cruzado el bosque meses atrás. Veo que has pasado el invierno aquí, dijo el monje sonriendo. ¿Qué has aprendido? Haru respondió sin pensar demasiado. Que la soledad no es mala. Que no vine a huir del mundo, sino a encontrarme. Y que, cuando uno deja de temer estar solo, deja también de temer al silencio. El monje asintió con calma y añadió: cuando el corazón está en paz en la soledad, puede estar en paz en cualquier lugar. Quien se conoce a sí mismo nunca está realmente solo, porque en su interior siempre hay un amigo esperando. Ese día, después de despedirse del monje, Haru caminó hasta la cima de una colina cercana. Desde allí podía ver el valle entero, ríos, aldeas, caminos serpenteantes. Pensó en la gente que conocía, en las prisas y las voces que llenaban las calles. Se dio cuenta de que no sentía rechazo por ese mundo, sino gratitud. La soledad le había dado un regalo invisible, la capacidad de regresar a la multitud sin perderse en ella. Al caer la tarde, escribió en su cuaderno: quien teme la soledad, teme conocerse. Pero cuando uno aprende a escuchar su propio corazón, la soledad se convierte en un templo, no en una prisión. El verano llegó con un cielo despejado y un sol que llenaba la montaña de aromas frescos. Los senderos, antes cubiertos de nieve, ahora estaban adornados con flores silvestres, y el río corría con fuerza, reflejando la luz como un espejo líquido. Haru sentía que el mundo respiraba con él. Un día, mientras recogía agua en el manantial, escuchó voces a lo lejos. Era raro que alguien pasara por ese rincón de la montaña. Se escondió tras unos arbustos y vio a dos viajeros cansados, con los rostros cubiertos de polvo y sudor.
Uno de ellos se quejaba en voz alta. No soporto este silencio. Prefiero el ruido de la ciudad a este vacío insoportable. El otro guardaba silencio, con la mirada fija en el sendero. Cuando los viajeros se alejaron, Haru reflexionó. Así veía yo la soledad al principio, como un enemigo. Pero ahora sé que no es vacío, sino espacio. Un espacio donde uno puede escucharse, reconstruirse y encontrar claridad. Esa noche, mientras meditaba bajo las estrellas, Haru tuvo una experiencia profunda. Cerró los ojos y sintió que su respiración se disolvía en el aire, que su cuerpo y la montaña eran uno solo. No había separación entre él y el murmullo de los insectos, ni entre su corazón y el brillo lejano de las estrellas. En esa fusión silenciosa, entendió que la soledad no era estar separado del mundo, sino estar unido a todo sin distracciones. Al amanecer, Haru escribió en su cuaderno. La soledad no es ausencia, es presencia pura. Cuando la aceptas, descubres que nunca has estado realmente solo, la vida siempre te acompaña. Con el paso de los días, Haru comenzó a sentir que su estancia en la montaña estaba llegando a su fin. No porque deseara marcharse, sino porque había encontrado lo que buscaba, claridad interior. Ya no huía de la multitud ni temía al silencio. Había aprendido que la soledad no era un castigo, sino un camino de autoconocimiento. Decidió preparar su regreso con la misma calma con la que había llegado. Reordenó su cabaña, cortó leña suficiente para quien algún día pudiera necesitarla, y dejó un cuaderno con notas sobre los senderos, el clima y las hierbas medicinales de la zona. Era su forma de agradecer a la montaña el refugio que le había brindado. Una tarde, mientras meditaba frente al río, recordó su primer día allí, los nervios, el miedo a la incomodidad, la sensación de estar perdiendo el tiempo. Sonrió al ver cuánto había cambiado. Ya no se sentía incompleto cuando estaba solo, ni buscaba afuera lo que debía cultivar dentro. Comprendió que la verdadera compañía empieza en el corazón propio. Antes de partir, subió una última vez a la cima de la colina. Miró el horizonte y vio la aldea lejana, con su humo suave saliendo de las chimeneas. Pensó en la gente que allí vivía, en sus risas, sus problemas, sus prisas. No sentía rechazo ni deseo de huir. Sentía compasión y conexión. Quien aprende a estar solo, escribió en su cuaderno, puede vivir entre los demás sin perderse. La soledad es el arte de hacer las paces con uno mismo, para poder ofrecer paz a los demás. Al día siguiente, con paso sereno, Haru comenzó a descender por el sendero que lo llevaría de regreso al mundo. Pero algo había cambiado, ya no llevaba la soledad como un peso, sino como una lámpara encendida en el pecho. El regreso a la aldea fue tranquilo, casi como si el camino mismo reconociera al viajero renovado. Haru avanzaba sin prisa, saludando a los árboles y a las aves como a viejos amigos. Cuando llegó al pueblo, el bullicio habitual le dio la bienvenida, niños corriendo, comerciantes llamando a voces, vecinos discutiendo por pequeñas cosas. Al principio, notó el contraste con la paz de la montaña. Sin embargo, ya no le molestaba. El ruido externo no podía alterar el silencio que había cultivado en su interior. Caminaba por las calles con una sonrisa serena, sintiendo que cada voz, cada paso, cada sonido tenía su lugar en el gran tejido de la vida. Un vecino se le acercó curioso. «Haru, ¿dónde has estado todo este tiempo? Pensábamos que te habías cansado de nosotros». Haru respondió con calma. «No me cansé de ustedes. Fui a conocerme a mí mismo, para poder estar aquí de verdad». Pronto comenzaron a notar que algo había cambiado en él. Ya no reaccionaba con impaciencia ante los problemas. Escuchaba a todos con atención, como si cada palabra fuera importante. Cuando alguien le preguntaba si no se había sentido solo en la montaña, Haru sonreía. «La soledad no es mala. Me enseñó a no temerme a mí mismo. Cuando aprendes a estar bien contigo, nunca estás realmente solo». Con el tiempo, la gente empezó a buscarlo para pedir consejo.
Algunos querían aprender a meditar, otros simplemente pasar un rato en silencio a su lado. Haru no daba discursos ni sermones, solo compartía té y escuchaba. La serenidad que había cultivado se transmitía como una fragancia invisible. Una noche, sentado bajo las estrellas del pueblo, escribió en su cuaderno: el mundo no se vuelve más tranquilo, pero uno puede aprender a llevar la calma consigo. La soledad fue mi maestra, y ahora camino entre la gente con un corazón en paz. Con el paso de los meses, Haru se convirtió en una presencia silenciosa pero luminosa en la aldea. No buscaba seguidores ni quería dar lecciones, su manera de enseñar era vivir con sencillez, sin perder la paz que había cultivado en la montaña. Un día, un joven se le acercó con el rostro cansado. Haru, me siento vacío. Me rodeo de gente, pero no dejo de sentirme solo. ¿Cómo se cura eso? Haru lo miró con serenidad y respondió: la soledad no se cura huyendo de ella, sino conociéndola. Cuando aprendes a estar contigo mismo, descubres que nunca estuviste vacío, solo te habías olvidado de escucharte. El joven no entendió del todo, pero sintió que esas palabras tenían peso. Haru le propuso caminar juntos hasta las afueras del pueblo. Se sentaron bajo un árbol y guardaron silencio largo rato. Al principio, el joven se inquietó, pero poco a poco, comenzó a notar el canto de los pájaros, el rumor del viento y su propia respiración. Este silencio, no duele, pensó sorprendido. Haru sonrió al ver su cambio y dijo: la soledad no es mala. Es como una lámpara en la noche, si la aceptas, ilumina el camino hacia tu interior. Si la rechazas, solo ves oscuridad. Con el tiempo, el joven empezó a visitar a Haru con frecuencia. Otros aldeanos también se unían, no para escuchar largos discursos, sino para aprender a estar consigo mismos. Y así, sin proponérselo, Haru convirtió su experiencia personal en un regalo compartido, la enseñanza de que la paz verdadera nace de reconciliarse con la propia soledad. Antes de dormir cada noche, Haru abría su cuaderno y leía la frase que había escrito al dejar la montaña: quien aprende a estar solo, nunca está realmente solo. Porque lleva consigo la mejor compañía, un corazón en paz.